Un feliz día para todos los televidentes y radioyentes que están en sintonía en esta hora de la mañana, como también a los hermanos que nos siguen por el internet en diferentes partes del mundo. Un abrazo para todos a la distancia de parte de sus hermanos y amigos, también aquí que me acompañan, como es Tony y Carmelo. Hermano Tony, bienvenido, ¿cómo está? Bien, pastor, bien, gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos. Siempre les damos las gracias por sus palabras de ánimo, por esos comentarios que nos dan y nos impulsan a seguir adelante. Amén. Gracias. Y también nos da gozo saber que hay hermanos, hermanitas, que también se gozan con estas escuelas sabáticas y, ¿por qué no decirlo? Varios de ellos que dicen, yo no entendía eso de lo que ustedes hablaban y ahora me queda claro, ahora lo entiendo, gracias por ello. Pues gracias a Dios, hermanos, y sigan orando por nosotros. Hermano Carmelo, ¿cómo está usted? Bendecido y en victoria, como decimos, ¿verdad? Y también es una alegría, hermanos, estar aquí con estas lecciones tan importantes, tan hermosas. Y aparte de eso, hermanos, estos días que ha sido aquí este lugar de Shepherd, de bendición, que yo en lo personal puedo estar viendo cómo ver personas, ¿verdad? Desde que empezaron esta dieta, ¿verdad? De esta parte de esta programación, ¿verdad? Cómo yo los veo, rostros muy cambiados, rostros en que se ve, ¿verdad?, que la gracia del Señor está aquí en este lugar para que haya un cambio, no solamente en el físico de personas que están asistiendo aquí, sino también en lo espiritual. Así es que podamos ser de bendición donde quiera que estemos, hermanos. Así es, mis hermanos, muy agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de servir a nuestro prójimo. Amén. Aquí han venido personas recién saliendo del COVID, han venido personas con cáncer, otros con anemia, otros con problemas en sus riñones, de diferentes, hermanos, enfermedades. Han venido aquí para participar de esta monodieta que limpia todos los órganos y también de los tratamientos, pero confiando en el único que puede sanar, el cual es Jesucristo. Amén. Así hemos sido bendecidos y este día pues continuamos, pues termina mañana este campamento de estilo de vida natural. Como he estado diciendo, estamos anunciando desde ya a la audiencia que tenemos allá por Oklahoma, que nos juntemos este sábado, ¿qué les parece? En el 3900 East Overholser Drive, Bethany, Oklahoma 73008, donde este servidor estará predicando allí a los hermanos de la iglesia del Evangelio Eterno. Estaré predicando en el periodo de la escuela sabática, en el tiempo de la escuela sabática, y estaré también predicando en el culto divino. 2 mensajes, y animo por lo tanto a los que nos escuchan por esos lados de Oklahoma, que vayan y adoremos a Dios juntos. ¿Qué les parece? Si quieren la dirección, que se la mande por algún mensaje de texto, pídanmela al 214-881-4029, pero se la repito, 3900 East Overholser Drive, Bethany, Oklahoma 73008. Esta ciudad de Bethany está cerquita ahí de la ciudad de Oklahoma. Habiendo invitado a esto, también quiero anunciarles del Congreso Campestre, que ya viene muy pronto, del 5 al 7 de noviembre, aquí siempre en Shepherd, Texas, con el doctor Luis Báez, bajo la temática Salud, Verdad y Libertad. Anímense, hermanos, vengan y escuchemos mensajes de actualidad con este doctor en este fin de semana, como dije, viernes, sábado y domingo, 5, 6 y 7 de noviembre. Una vez más hago la invitación a que nos sigan dando su apoyo económico, hermanos, con los diezmos, ofrendas y donaciones a este ministerio, para que podamos nosotros seguir haciendo esta obra que se requiere de recursos. Nada podemos hacerlo si no tenemos los recursos. Y Dios nos los da a través de hijos e hijas a quienes Él toca el corazón y les pone en su voluntad que aporten. Por eso mi única, digamos así, parte es anunciar que necesitamos el apoyo. Decirle a todos que nos den la mano, que se unan a nosotros, que sean parte de este ministerio
apoyándolo con esos diezmos, ofrendas y donaciones para que hagamos la obra médica misionera completamente gratis, como ya la estamos haciendo en este campamento de estilo de vida y en los demás que vendrán. El número para mandar diezmos, ofrendas y donaciones por Cele, o para pedir información de cómo enviar tal vez por PayPal, de cómo darlos inclusive en una llamada telefónica, el número es el que este servidor tiene, 214-881-4029, o el WhatsApp, signo más, luego el 1, y luego 214-881-4029. De antemano, gracias a los que nos han apoyado. Siempre he dicho, no son muchos ni son grandes cantidades, pero Dios multiplica esas cantidades. Amén. Y el Señor hace, hermanos, que alcance. Así que alguien me preguntó, ¿y usted ya tiene un presupuesto de cuánto es lo que va a costar todo este proyecto que está haciendo? Y yo les digo, yo trabajo sin presupuesto. Yo no ando haciendo presupuestos para hacer cosas para Dios. Yo solo me pongo a hacerlas sabiendo que Dios va a dar. Y amén. Hasta aquí el Señor no nos ha fallado. Gloria. El Señor no ha dejado dar. No dan grandes cantidades las personas. Son pocas personas y poquitas. Pero como que fuera, hermanos, como ya lo dije, aquella vasija de aceite, que se agarra aceite, se ocupa, y uno vuelve a agarrar aceite, se ocupa y el aceite no se acaba. Gloria a Dios. Porque Dios hace el milagro. Amén. Así, entonces, les animo para que ustedes sean parte de esta bendición y vamos de una vez, ¿qué les parece? A la oración para el estudio de hoy, hermano Carmelo, por favor. Todo gusto. Santo, 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 Jehová de los ejércitos es su nombre. Aquí estamos, Padre, dándole las gracias, la honra y la gloria por su amor, por tanta bendición recibida y por estas lecciones, Señor, que han sido de bendición para nosotros y creemos que también lo han sido para muchos de los que nos ven, de los que nos escuchan en diferentes plataformas. Así es que síganos acompañando, que su Santo Espíritu siga obrando en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Padre, acompáñenos en esta hora, bendiga los controles, bendiga a la hermana María Elena y que todo sea para honra y gloria suya. Amén. Gracias por todo, lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El subtítulo de la lección de hoy es Confiando en el dispensador de la gracia, el cual no es otro que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano Tony, ¿cómo podemos mantener los beneficios de la gracia de Dios en nuestra vida? Sí, vamos a leer en Hebreos capítulo 12, los versículos del 1 al 3. Dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Voy a volver a leerlo, pero ahora vamos a meditar en lo que aquí dice, hermanos. Dice, por tanto, nosotros también, nosotros está refiriendo a usted, mi hermano, y a mí, los que estamos aquí, todo aquel que dice amar al Señor, creer en Él. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Está hablando de todos los que menciona el capítulo 11. Siervos fieles de Dios que se mantuvieron fieles en medios de la prueba, en medios de problemas, aún dando su vida. Murieron siendo mártires y siendo apedreados, ahora sí que vituperados hasta lo máximo, mas se mantuvieron fieles y por eso son testigos, y aquí los pone como una nube de testigos. Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Despojémonos de todo peso del pecado. Sí, hermano, el pecado pesa, y cuando no queremos dejarlo, traemos una carga terrible. Por eso el Señor Jesús en Mateo 11:28 al 30 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar.
Despojémonos de ese peso de pecado. Y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Sí, nosotros estamos corriendo una carrera y tenemos una meta, o deberíamos tener una meta. Y la meta del cristiano es tener la vida eterna, la corona de la vida que el Señor nos dará a cada uno de los que venzamos. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? El versículo 2 nos lo dice. ¿Cómo vamos a lograr eso? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que ha puesto en ti esa fe, hermano. Esa fe ni siquiera es de nosotros. También es un regalo que Dios nos dio. Pero nosotros tenemos que ejercitarla y ir creciendo de fe en fe. Luego dice, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Todas esas pruebas, todos esos escarnios, todos esos azotes, hasta llegar a la cruz del Calvario, dice que lo sufrió porque había un gozo en él. Lo voy a volver a leer. El cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Recuerdan, hermanos, que cuando estaba en el Getsemaní, gotas de sangre rodaban por sus mejillas como sudor. Tuvo que ser consolado por un ángel. En el Espíritu de Profecía, en el desierto de las gentes, ustedes lo pueden buscar, hermanos. Allí menciona que el ángel lo fue a consolar a nuestro Señor Jesucristo y tuvo una muestra de los que serían salvos cuando el pecador que estaba también crucificado a un lado de él lo reconoció como su Salvador, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Por ese gozo sufrió todo ese martirio que lo llevó a la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Sí, decimos que lo amamos, pero hermanos, no lo vivimos. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En otras palabras, lo que nos venga, hermanos, en esta vida que nos quiera apartar del Señor, no nos debe apartar. Pongamos nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe, quien sufrió lo máximo hasta la misma muerte para darnos la victoria. Ya es nuestra, ya es tuya, ya es mía, ya fue ganada. Solamente debemos confiar en Él, tener fe en Él y consagrarnos a Él, hermano. Desde el momento en que el cristiano acepta a Jesucristo como su Salvador personal, prácticamente ha entrado en la carrera. Esa carrera llamada salvación. Pero esa carrera, hermanos, tiene una meta a la cual llegar. Y solo se llegará si se corre, dice, con paciencia, que no es otra cosa que resistencia. Así, hermanos, es como podemos mantener la gracia de Dios en nuestra vida, corriendo la carrera de la salvación con resistencia y sin quitar la mirada del autor de la gracia, del originador de la gracia, del originador inclusive de la fe, el cual es Jesucristo. Es como cuando el bebé está recién empezando a caminar y no siente mucha firmeza en sus piernas, pero cuando su papá allí agachado adelante le dice, ven, ven, él entonces se anima a caminar porque sabe de que si algo pasara, su padre lo va a agarrar, lo va a ayudar, y así entonces él hace el ánimo de dar unos pasos. Y cuántos hemos visto ese cuadro y nosotros mismos lo hemos experimentado, de cuando ya se va a caer, venimos y lo agarramos. Pero ese niño, si ustedes se fijan, cuando él va caminando, ¿dónde lleva sus ojitos puestos? En el papá, que está allá adelantito, con los brazos extendidos. Oh, mis hermanos, así se corre la carrera cristiana, mirando a Jesucristo, sabiendo que Él nos dice, vamos, 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 tú puedes, yo estoy aquí para ayudarte. Oh, mis hermanos, para llegar a la meta necesitamos esto, mantener la gracia, los beneficios de ella en nuestra vida. Hermanos, solo es posible así,
corriendo la carrera, poniendo la mirada en el Señor. Y miren ustedes qué ejemplo nos da Cristo, que Él también con resistencia corrió la carrera hasta llegar a la meta, que era ¿qué? Morir por nosotros. Y de esa manera hacer posible que la gracia nos alcance y nos beneficie. Ojalá, hermanos, que así como confiando un niño en su padre, nosotros también corramos esta carrera confiando en el dispensador de la gracia, el cual es Cristo. El don de profecía, hermano Carmelo, ¿cómo nos amplía más esto? Bueno, aquí tenemos dos citas, una está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 426, y el otro está en Fe y Obras, página 111. Vamos a ver qué nos dice Mensajes Selectos, tomo 1. Dice, todo lo que el hombre puede hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresos cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo. Contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pues mediante Cristo la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser librado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación, y la fe implica no solo creer, sino confiar. Cuando el pecador percibe los incomparables encantos de Jesús, el pecado deja de parecerle atractivo, porque contempla al señalado entre 10,000, a aquel que es enteramente codiciable. Verifica por experiencia personal el poder del Evangelio, cuya vastedad de designio es igualada únicamente por su preciosidad de propósito. Aquí, con el solo hecho, hermanos, de haber leído el primer parrafito, nos podemos dar cuenta que solamente, ¿verdad?, mediante la fe en Cristo es como se puede ganar la victoria sobre el egoísmo y sobre el pecado. Así es que la fe juega un papel muy importante. Pero miren lo que, precisamente lo que estaba leyendo el hermano Tony en el versículo 2, la parte última del capítulo 12, donde dice que, bueno, vamos a empezar desde un principio para poder entender. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y miren lo que dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Por qué dice aquí que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz? Hermanos, porque valemos mucho para el Señor. Si una alma hubiera pecado en este mundo, el Señor como quiera hubiera venido por esa alma, con más ganas cuando somos todos, porque como Pablo dijo, no hay justo ni siquiera uno. Entonces podemos estar viendo, y miren lo que dice el versículo 3 también. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El ánimo de nosotros, por más pruebas, por más vituperios, no se podrán igualar a los que sufrió nuestro Salvador, hermanos. No se podrán. Pero aquí eso nos debe de dar ánimo, porque no es en vano estos sufrimientos que están pasando por nuestra vida, por llamarnos cristianos, por ser cristianos, sino al contrario, ¿verdad?, que estamos viendo que esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario no sea en vano ni en tu vida ni en mi vida, hermano, hermana. Así es que eso es lo que nos debe dar ánimo a nosotros también, de saber que no estamos corriendo en vano la carrera, sino que, ¿verdad?, como dice ahí al principio del capítulo 12, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado. Así es que, hermanos, corramos la carrera agarrados del Señor Jesús, porque Él es el único que nos puede dar la victoria, y que la fe que Él ponga en nosotros podamos, ¿verdad?, desarrollarla y desarrollarla, porque esa es nuestra santificación.
Y nuestra glorificación es cuando ya el Señor precisamente transforme esta vida pecaminosa, este cuerpo en cuerpo, ¿verdad?, incorruptible. Así es que allí es donde nosotros vamos a recibir la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga. Pero qué interesante cómo la sierva del Señor amplía este punto de poner los ojos en Jesús. Pues imagínense ustedes, dice que al hacerlo, nosotros vamos a mirar cómo el pecado, pues, deja de parecernos atractivo. ¿Y por qué? Porque estaremos contemplando, dice, al señalado entre 10,000, Gloria a Dios. a aquel que es enteramente codiciable. Y hermanos y hermanas, solamente así nos parecerá el pecado odioso, nos parecerá horrible, porque miraremos a Él que ha muerto por nosotros, miraremos hasta dónde lo llevó nuestros pecados, hasta dar su vida. Oh hermanos, entonces diremos, no voy a seguir siendo más adúltero, no voy a seguir siendo más dedicando horas a la pornografía, no voy a seguir dedicando más tiempo a la música mundana, a vestirme como mundano, no, yo no voy a seguir más en el pecado. Me va a parecer eso horrible, hermanos, porque por toda esa maldad que he hecho, mi Cristo ha muerto. Dice la sierva del Señor, corran así, corran la carrera, pongan la mirada en Él, y entonces el pecado no les va a parecer atractivo, sino que va bien como algo, lo voy a decir en mis palabras, despreciable. Pero hermano Carmelo, ¿cómo podemos evitar ser privados de la gracia de Dios, siendo que es algo tan maravilloso? Bueno, vamos a verlo aquí, seguir con Gálatas 2, pero ahora el versículo 21, que dice de esta manera. 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Aquí vuelve a recalcar la gracia del Señor, porque mismo Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Y Pablo, como era, ¿verdad?, un judío estricto en la ley, pues él se podría decir, bueno, pues yo estoy exento porque yo precisamente guardo la ley. Pero aquí está hablando Pablo que él no desecha la gracia de Cristo, no la desecha, ni nosotros tampoco, hermanos. Nuestra conducta podrá estar diciendo lo contrario, ¿verdad?, realmente, pero estas lecciones en lo tocante a mí me han hecho ver mucho de lo que necesito del Señor, de esa gracia, para que no sean mis méritos, para que no sea mi preocupación de querer ser un verdadero cristiano, sino permitir que el Señor haga la obra en mi vida, y así, ¿verdad?, podrá ser espontáneo lo que yo viva, lo que yo hable, va a ser espontáneo porque yo estoy permitiendo que la gracia del Señor me alcance. Entonces, mis hermanos y hermanas, para no ser privados de la gracia de Dios, no la desechemos. Amén. Aceptémosla. Hermanos y hermanas, dejémonos alcanzar por esa gracia, que no es otra cosa que la salvación obrada por Jesucristo. No la deseches, porque si la desechas, entonces Cristo por demás murió, en el caso tuyo que la desechas. Oh hermanos, nosotros tres aquí estamos más que agradecidos por la gracia bendita que es en Cristo. Amén. Porque Él hizo posible nuestra salvación, y procuramos con la ayuda de Dios no desecharla, sino bien amarla, apreciarla y mantenernos bajo su cobertura, porque a través de ella es que podemos nosotros lograr la victoria sobre el pecado. Pablo se lo dice a Pedro, yo, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y si Pablo no la desechaba, hermanos, pues entonces, ¿por qué nosotros lo vamos a hacer? Parece que Pablo le está diciendo a Pedro, tú estás desechando la gracia, Pedro, porque estás haciendo que los gentiles sean judaizados, estás haciendo que estén allí participando de las leyes ceremoniales. Entonces por demás murió Cristo, si esas leyes apuntaban a Cristo, le está diciendo. Yo no desecho la gracia, y por lo tanto yo predico a esta gente que no necesitan de esas leyes ceremoniales, lo que necesitan es solamente a Jesucristo para ser salvos. Así, hermanos, Pablo nos está exhortando
a que nosotros también no desechemos la gracia del Señor, que la aceptemos porque nos va a ir bien en la vida. Hermano Tony, ¿qué dice el don profético? Sí, 2 párrafos vamos a leer en Fe y Obras, la página 27, y en el comentario bíblico adventista, el comentario de la hermana White, el tomo 6, la página 1072. En Fe y Obras dice: una fe sólida no conducirá a persona alguna al fanatismo o a actuar como el siervo indolente. Una fe sólida, en otras palabras, aquel cristiano que ha entregado su vida verdaderamente a Cristo, que escudriña de la palabra, que se está alimentando de la palabra, dice que esa fe sólida no va a conducir a esa persona ni a ninguna al fanatismo o a actuar como el siervo indolente. El poder maléfico de Satanás induce a los hombres a mirarse a sí mismos en lugar de contemplar a Jesús. Sí, aquí nos consideramos unos mejores que otros. Oh, yo soy mejor, mira, y empezamos a medirnos unos a otros. Estamos mal, ya cuando empezamos a hacer eso, estamos flotando en el aire, no tenemos los pies en la tierra. Nuestro ejemplo debe de ser Cristo Jesús. La justicia de Cristo debe estar delante de nosotros si la gloria del Señor llega a ser nuestra retaguardia. Amén. Si hacemos la voluntad de Dios, podemos recibir grandes bendiciones como un don gratuito del Señor, pero no porque haya mérito alguno en nosotros. Este no tiene valor, o sea, el mérito nuestro, hermanos, no importa lo que tú hagas, delante de Dios no tiene mérito. Estamos hablando en salvación. Solamente los méritos por Cristo Jesús hechos en la cruz del Calvario son los que tienen mérito. Hagan la obra de Cristo y ustedes honrarán a Dios y saldrán más que vencedores por medio de aquel que nos ama y ha dado su vida por nosotros, para que pudiéramos tener vida y salvación en Cristo Jesús. Solamente en Él tenemos vida aquí, porque por Él estoy con vida hasta el día de hoy, hermano, porque Él no quiso ponerme a descansar. Es lo que dice aquí, nosotros, para que pudiéramos tener vida y salvación en Cristo Jesús. Y luego, en el comentario dice: la verdadera fe confía plenamente en Cristo para la salvación, pero al mismo tiempo inducirá a una perfecta conformidad con la ley de Dios. En otras palabras, hermano, lo que aquí está diciendo, quien de veras cree en Cristo Jesús, sabe que es salvo por gracia, lo acepta, no va a clavar la cruz, no va a clavar los mandamientos en la cruz del Calvario, los va a obedecer. Es lo que aquí está diciendo. Dice: la verdadera fe confía plenamente en Cristo para la salvación, pero al mismo tiempo inducirá a una perfecta conformidad con la ley de Dios. No está hablando de la ley ritual, está hablando de la ley de los 10 mandamientos. La fe se manifiesta mediante las obras. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no te harás imágenes para adorarlas, está diciendo. No tomarás o no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Honra a Dios, dice: guarda el sábado, 6 días trabajarás, mas en el 7º día es sábado. En otras palabras, todos los 10 mandamientos. Por gracia que somos salvos y ahora formamos parte del pueblo de Dios, pues ahora nos sometemos, no para salvación, sino porque ya somos salvos, nos sometemos a la obediencia a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque es la norma dada. Si no obedecemos esto, estamos violando, y la paga, y pecado es transgresión de la ley, y la paga del pecado es muerte, hermanos. Este es el verdadero evangelio que la palabra de Dios nos enseña.
Así es, hermanos, porque si no tomamos en cuenta que la gracia, como decíamos ayer, es capacidad para obedecer, y en este caso la santa ley de Dios, entonces sería, hermanos, un abuso que estaríamos haciendo de la gracia para pisotear los mandamientos de Dios, que no tiene nada que ver con la ley ceremonial, sino que es esta, hermanos, la ley moral que refleja el carácter de nuestro Dios. Amén. Si no queremos ser privados de la gracia de Dios, seamos consecuentes, seamos salvos por gracia, pero que esa gracia nos lleve a dar frutos, hermanos, de una fe genuina que se manifiesta en obras, en una obediencia. La gracia tiene que dar como resultado, hermanos, a un cristiano obediente a su Señor, obediente a sus mandamientos. Bueno, así hemos visto este día al dispensador de la gracia, como confiando en Él, como el requisito indispensable para poder, de verdad, disfrutar de la salvación. Amén. Vamos a agradecer al Señor por ser Él el dispensador de la gracia y a pedirle que nos la siga dispensando en este día y de ahora en adelante. ¿Qué les parece? Amén. Oramos. ¿Cuánto te agradecemos, Padre, por haber mandado a Jesucristo a este mundo y dispensar la gracia a todos nosotros? Como a través de esta gracia bendita, como es la salvación, nosotros ahora tenemos la grande dicha de experimentar esa paz, ese gozo, esa tranquilidad, esa seguridad de que caminando puestos nuestros ojos en Él, es decir, en Cristo, nosotros no caeremos, no desmayaremos, sino que llegaremos a la meta. Sí, Señor, te pedimos que nos ayudes a que, por favor, así caminemos de ahora en adelante. Sigue dispensando tu gracia sobre nosotros todos los días, por favor. Señor. Sigue dispensando tu gracia sobre nosotros al punto de que ella nos lleve a dar frutos dignos de arrepentimiento, de obras que sean obradas por la gracia, que sean el resultado de la gracia, Sí, Señor. entre las cuales estén el respetar tus mandamientos. Señor, pedimos tu bendición y que tu gracia sea sobre nosotros hoy y siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.